Muy buenas a todos. Continuamos con el bloque de probabilidad y estadística y en este caso vamos a ampliar un poco la información que teníamos el año pasado cuando empezábamos con los problemas de estadística y trabajábamos con una variable. A una variable le vamos a llamar, por ejemplo, si tomábamos a un grupo de una clase y medíamos la altura de los alumnos, pues esa altura va a ser una variable, ¿vale? Normalmente a la variable le llamábamos nosotros x el año pasado. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este curso vamos a ver no solamente una variable x, sino una segunda variable que la vamos a llamar y también. Entonces vamos a relacionar esas dos variables, la x y la y, para tomar datos en una clase, por ejemplo, no solamente la altura de una persona, aquí por ejemplo podría ser la altura y aquí podría ser el peso. Y así vamos a establecer una relación entre la altura y el peso de los alumnos de una clase, o como vamos a ver aquí en algunos ejemplos, del salto de pértiga y la velocidad de un atleta, o el lanzamiento de peso, en fin, una serie de ejemplos que vamos a ver. Esas dos variables las vamos a ver dentro de lo que se llama una distribución bidimensional, con un eje X y un eje Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el colectivo de cada uno de los individuos que lleva asociado los valores de las variables las que nosotros queramos. Y lo vamos a representar con pares de puntos. Es decir, si vamos a tener dentro del eje X, por ejemplo, las alturas de una clase, pues iremos desde 1,40 hasta 1,90, hasta 2 metros, de lo que sea. Bueno, pues esa primera coordenada será la X. Y luego, si vamos a establecer también los pesos, pues lo mismo. Los pesos a lo mejor van desde 40 kilos hasta 90 o 100 kilos, los que sean. Esos pares de puntos los vamos a representar dentro de una nube de puntos que se llama, tal y como la que tenemos aquí o la que tenemos aquí. Entonces aquí vemos varios ejemplos. El primero, tenemos una serie de atletas, en principio no me importa ni la edad, no me importa el sexo que tengan, son atletas cogidos al azar y luego vamos a medir su salto de altura, que sería la primera variable, y el salto con pértiga. En un principio, todo parece indicar que cuanto más salte una persona en altura, pues quizás también tenga más probabilidad de saltar un poco más en pértiga. Entonces, a medida que vayamos saltando más en altura, también iremos saltando más en pértiga. A medida que vayamos avanzando en X, también iremos avanzando en Y. ¿De acuerdo? Aquí vemos que por lo general estos puntos van creciendo. ¿De acuerdo? Esa es la primera de las relaciones. Otra, por ejemplo, relacionar los mismos atletas en salto de altura y los 1500 metros lisos. Ahora estamos midiendo la altura y estamos midiendo la velocidad. Bueno, pues parece que aquí también existe una relación que cuanta más altura salten, pues parece ser que también más o menos van corriendo un poco más. Aunque la relación no es tan directa, aquí los puntos están un poco más dispersos. Y por último, otra relación, salto de altura y lanzamiento de peso. Bueno, pues aquí sí parece que cuanto más delgado esté un atleta, por lo general, pues a lo mejor el salto en altura es más grande y el lanzamiento de peso pues es menor, ¿de acuerdo? Así que en este caso la relación de puntos va al contrario. Cuanto más salte en altura, pues menos peso va lanzando, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos variables que vamos a ir estudiando en esta unidad. Aquí vemos cómo se representa la recta de cada una de esas variables, ¿de acuerdo? Aquí podríamos representar una recta que más o menos se asocie con cada uno de los puntos e intentando que esa recta esté lo más cerca posible de cada uno de los puntos, que estas distancias sean más cortitas, ¿vale? En este caso, esta recta, vemos que los puntos quedan bastante más distantes de la recta que en la relación anterior. Por lo tanto, digamos que esto vamos a decir que es una correlación fuerte. Es una correlación entre los puntos X e Y, entre las variables X e Y, en este caso entre el salto de altura y el salto con pértiga. ¿De acuerdo? Cuanto más cerca esté la recta de los puntos, más fuerte va a ser la correlación, ¿vale? Más relación van a tener esas dos variables. Y aquí tenemos una correlación que la llamaremos positiva, cuando la correlación vaya tanto aumentando en X como aumentando en Y. Cada vez que vayamos hacia la derecha, vamos hacia arriba. En la recta, la pendiente positiva. Y si tenemos una pendiente negativa, como en este caso, es una correlación negativa. Se va a llamar correlación negativa. Bueno, pues esa correlación y digamos, esa relación que hay entre variables, sí podemos calcular aproximadamente un centro para esa relación. ¿Y cuál va a ser el centro? El centro es muy sencillo calcularlo. El centro lo vamos a calcular tal y como lo vemos aquí, le vamos a llamar centro de gravedad de todos los puntos y ese centro de gravedad lo va a representar el punto que tiene de coordenadas la media de X y la media de Y. ¿Vale? Nosotros, cuando veíamos los problemas el año pasado para calcular la media, poníamos siempre una X sub Y, una variable, y una F sub Y, que era la frecuencia con la que se daba esa variable. ¿Vale? Si poníamos nosotros esta tabla,
Aquí poníamos la X, el 1, el 2, el 3 y aquí poníamos la frecuencia, ¿no? Aquí, pues, si el 1 se repetía 3 veces, poníamos un 3, si el 2 se repetía 5 veces, pues poníamos un 5, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este año y en estas circunstancias, en lugar de calcular una f sub i, en vez de ver cuál es la frecuencia con la que se dan las variables x, como cada número de puntos, cada par de puntos solamente se va a repetir una vez con sus variables, aquí lo que vamos a estudiar es una x sub i y una y sub i. Esta sería la segunda variable, que es la que introducimos este año. Pues aquí vamos a tener que seguir calculando las medias para calcular este centro de gravedad. ¿Y cómo se calculan esas medias? Pues muy sencillo, con la formulita que tenemos aquí. Aquí lo que tendríamos que hacer simplemente es, aquí al final, recordamos que poníamos siempre los sumatorios, es decir, sumábamos toda esta columna para que nos diera aquí un número y sumábamos toda esta columna para que nos diera aquí otro. Pues la suma de todos esos números, la suma de todas las variables de x, es decir, el numerito que nos queda aquí, si lo dividimos por el número de variables, aquí tendríamos la media. Aquí contamos y vemos que, por ejemplo, en la del salto de altura, tendríamos que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 y dividirlo entre 8. ¿De acuerdo? Esa sería la media. Y por otro lado, para calcular la media en i, lo que tendríamos que hacer es sumar el 7 más el 5 más el 8 hasta el 2, sumarlos todos y dividirlos también entre 8, que es el número de variables. Con la coordenada de la media de x y la media de y, me tendría el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad es importante porque lo vamos a usar para calcular la recta que veíamos aquí arriba, la recta por la que podemos pasar toda la nube de puntos. Y esto es principalmente lo que vamos a ver este año con respecto a las medias, tanto de x, de la variable x, como de la variable y. El año pasado también teníamos otro concepto que era la varianza. Y la varianza este año, como tenemos dos variables, en lugar de estudiar el concepto de varianza para solamente la x, vamos a estudiar el concepto de covarianza para la x y la y. Y lo vamos a hacer con esta fórmula. La covarianza, que es esta de aquí, esta no la vamos a usar, y la que vamos a usar es esta de aquí. Sería el sumatorio de la multiplicación de la variable x por la variable y, es decir, aquí haríamos una tercera columna en donde pongamos x sub i por y sub i, y donde tengamos que multiplicar, pues vamos a imaginar que tenemos esta misma tabla de aquí. Aquí tendría un 7, un 5, un 8, vamos a poner solamente los primeros términos, 4 y 5 y 6 y 4. Pues aquí en la x sub i e y sub i tendríamos que multiplicar 1 por 7, que es 7, 2 por 5, que es 10, 3 por 8, que son 24, 6 por 4, 24, y 5 por 4, 20. ¿De acuerdo? Esa sería la columna de x sub i por y sub i. Y el sumatorio, pues sería la suma de toda esta columna. Este es el sumatorio de x sub i por y sub i. Todo ello partido del número de variables, al igual que en todas las fórmulas que hemos estado haciendo, dividido entre n. Y luego le restamos la multiplicación de las medias. Recordamos que el año pasado era el sumatorio de x sub i por f sub i, x sub i al cuadrado, por f sub i partido de n, y luego menos la media al cuadrado. ¿Vale? Esa era la varianza. Bueno, pues este año lo que usamos es la multiplicación de esa variable x por esa variable y. Y este parámetro es muy importante también para luego calcular la relación que hay, nuevamente para calcular la pendiente de la recta que vamos a hacer de la nube de puntos. Y ese concepto de la correlación que hemos estado hablando antes lo tenemos definido aquí. La correlación lineal, al final, no es más que el grado de ajuste de los puntos a la recta de la correlación lineal. ¿Y eso qué quiere decir? El grado de ajuste significa lo que hemos visto antes. Son las distancias que hay desde cada uno de los puntos hasta la recta. Cuanto más distantes estén los puntos de la recta, menos correlación hay, o la correlación va a ser más débil. Cuanto más juntitos estén los puntos, pues más fuerte tenemos la correlación. ¿Vale? Entonces, hemos visto que la correlación se va a determinar con la recta, y la recta se llama recta de regresión, que es la que vamos a calcular, y luego que será positiva o negativa dependiendo de la pendiente de esa recta, ¿de acuerdo? Si los puntos siguen esta regla de aquí o esta disposición de aquí, sería una correlación negativa porque la pendiente es negativa, esta pendiente sería positiva, es decir, correlación positiva, y si vemos una nube de puntos de este tipo, diremos que no existe correlación porque no podemos ver todos los puntos realmente como si fueran una recta, ¿vale? O que están incorreladas, que no existe correlación. Y esa correlación se mide con el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es la relación que existe entre la covarianza es el término que hemos visto aquí, que se calcula con esta fórmula, y además con el producto de las desviaciones típicas. Las desviaciones típicas sí las tenemos que calcular con las mismas fórmulas que teníamos el año pasado, que ahora las vamos a recordar, ¿vale? Ese coeficiente de correlación tiene unos valores que no pueden ir nunca ni más atrás del -1, ni más allá del 1,
¿De acuerdo? El coeficiente de correlación siempre va a ir entre -1 y 1. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que si yo pongo la recta de los reales, aquí está el -1 y aquí el 1, aquí en medio está el 0, si el número me da muy próximo a 0, quiere decir que no hay correlación. No existe, o lo ponemos así mejor, no existe correlación. Cuanto más nos vayamos acercando a 1, va a ser una correlación fuerte, positiva en este caso. Y cuanto más nos acerquemos al -1, va a ser una correlación fuerte negativa, que es la que hemos visto que tiene la pendiente negativa. ¿De acuerdo? Es decir, una correlación de 0,98 pues será una correlación mucho más fuerte que una de 0,7. ¿De acuerdo? En la de 0,7 los puntos estarán más dispersos y en la correlación de 0,98 en este caso pues los puntos estarán muy próximos a la recta. Lo vamos a ver con este ejemplo resuelto que tenemos aquí. En un principio, tal y como hemos visto en las fórmulas, tenemos que la media de x en un problema de doble variable era el sumatorio de las x partido por n. Tan simple como eso. La media de la y va a ser el sumatorio de todas las y sub i partido de n también. Hemos visto otro concepto que es la covarianza. La covarianza, que se representa como la varianza de xy o la covarianza, era el sumatorio de la multiplicación de las variables, perdón, por f no, por i sub i partido por n, partido por el número de variables, y en este caso menos la multiplicación de las dos medias. Estas dos medias que las tendremos que calcular con estas dos fórmulas de aquí arriba. Y por último, hemos visto también que necesitamos el coeficiente de correlación R, que es la fórmula que teníamos aquí arriba, que es la covarianza dividido entre la multiplicación de las desviaciones típicas. Bueno, pues calcular todo esto a nivel práctico es muy sencillo. Aquí en este caso vamos a hacernos una tabla en la que siempre abajo vamos a tener todos los sumatorios, es decir, los datos los vamos a tener que usar directamente de la fila de abajo del todo y vamos a hacernos varias columnas. Las columnas que vamos a necesitar, tal y como vemos aquí, son primero la x sub i y la y sub i. Eso por supuesto, esto nos la van a dar siempre como dato. Y luego vamos a tener que calcular la x sub i al cuadrado, que no es más que hacer el cuadrado de cada una de las variables, la y sub i al cuadrado, y luego, por último, la multiplicación de la x sub i por y sub i, que la vamos a necesitar para calcular la covarianza. Bueno, pues cada una de estas variables vamos a hacerle su cuadrado, que la vemos aquí, y luego la multiplicación de ellas dos. Y vamos a usar todos los sumatorios estos que tenemos aquí para cada uno de los problemas. Vamos a ver, en este caso, cuántas variables tenemos. Pues resulta que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 variables. ¿Qué quiere decir que tenemos 12 variables? Pues que en este caso nuestro número n en este problema va a ser 12. Y ya lo único que tenemos que hacer es sustituir. Vemos que para la media de x, lo tenemos aquí arriba, pero lo vamos haciendo aquí de todas formas. La media de x es el sumatorio de la columna de x, es decir, 72, lo vemos aquí, este 72, dividido entre 12. Y esto me da 6. La media de las y's, pues en este caso sería el sumatorio de la columna de y, 60, dividido entre 12, que en este caso me da 5. Calculamos la covarianza. La covarianza es el sumatorio de la multiplicación, en este caso 431. Pues 431 dividido entre 12 menos la multiplicación de las medias, 6 por 5, menos 6 por 5. ¿Vale? Si lo calculamos esto me da 5,92. Y por último, tendremos que calcular para hallar el coeficiente de correlación y ver si hay una correlación fuerte o débil, tendremos que calcular las desviaciones típicas, las que tenemos aquí. Bueno, pues la desviación típica de x, recordamos que como la varianza que se representaba como desviación típica cuadrado, ¿no? Con este símbolo al cuadrado, era el sumatorio de x sub i partido por n menos la media de x al cuadrado. Aquí le ponemos la raíz cuadrada para hacer la desviación típica en lugar de la varianza. Sustituyendo aquí sería la raíz cuadrada de todo esto, el sumatorio de x sub i, perdón, x sub i al cuadrado me ha faltado, x sub i al cuadrado, que sería 504, pues esto es la raíz de 504 dividido por 12, menos la media al cuadrado, y la media de x era 6, pues menos 36, que es 6 al cuadrado. Vale, y esto me da 2,45. No es necesario poner más de 2 decimales en caso de que me den más. Y luego, por último, la desviación típica de y, que sería la raíz cuadrada del sumatorio de y al cuadrado, de y sub i al cuadrado, partido por n, menos la media de la y al cuadrado. En este caso,
vemos que son 380, el sumatorio de la y sub i al cuadrado, raíz cuadrada de 380 partido por 12, menos la media de la y al cuadrado, menos 25, ya que la media era 5. Y aquí esto nos da 2,58. Lo tenemos aquí, 2,45 y 2,58, que son esos dos valores. Pues aquí podemos calcular ya el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos sirve para, sin tener que dibujar los puntos y ver si realmente están todos pegaditos o no, pues hallando el coeficiente de correlación, si me da positivo, sabemos que la recta va a ser positiva, tiene pendiente positiva. Si me da muy próximo a 1, pues vamos a saber que todos esos puntos están muy pegaditos también. Aquí está claro que vemos que a medida que vamos avanzando en X, también vamos avanzando en Y. Por lo tanto, lo que sí es seguro es que la multiplicación, o mejor dicho, el coeficiente de correlación, el quebrado ese, me va a dar un número positivo. Lo comprobamos. Calculamos el coeficiente de correlación, que sería la covarianza de las dos variables, dividido entre la multiplicación de las desviaciones típicas, que son 5,92, que me ha dado antes, dividido entre 2,45 por 2,58. Y esto me da 0,94. Con 0,94, está por encima de 0,9, podemos asegurar que es una correlación bastante fuerte. ¿De acuerdo? Eso lo que quiere decir es que si pusiéramos nosotros, si hubiéramos dibujado toda esa nube de puntos, pues si esta es la recta, muy probablemente me hubieran quedado todo por aquí cerquita. ¿Vale? Por aquí relativamente cerca. Cuanto más se acerque a 1, pues más cerquita estarán los puntitos de esa recta. ¿Y cómo podemos calcular esta recta? Pues esta recta es sencillísimo calcularlo, que la tenemos en la fórmula aquí. En la fórmula vamos a necesitar, como en toda fórmula de recta, recordamos que la fórmula de la recta era y es igual a y sub 0 más m que multiplica a x menos x sub 0. Siendo, recordamos, x sub 0 y sub 0 un punto de la recta. Este era un punto de la recta. ¿Qué punto de la recta vamos a usar ahora? El que hemos visto antes. En este caso, x sub 0 y sub 0 lo vamos a llamar al centro de gravedad, que era las coordenadas de las medias. Vamos a usar el centro de gravedad como punto, el centro de gravedad, y vamos a usar como pendiente lo que tenemos aquí, la covarianza dividido entre la varianza de x, la varianza de x. ¿Vale? Usando este término de aquí, lo vamos a hacer y eso es lo que nos va a dar la media. Pues en este caso la covarianza son 5,92. Y esto lo tenemos que dividir entre la desviación típica de x que hemos calculado, pero en este caso al cuadrado. Es decir, simplemente quitándole la raíz cuadrada. Si hacemos el cálculo de la varianza de x, sería 5,92 partido por 6. 6 porque 504 entre 12 me da 42 y si le resto 36, pues son 6 en el caso. Y esto me da 0,986 periódicos. Pues simplemente, sustituyendo estos datos, ya tendríamos la ecuación de la recta. Vamos a calcularla. Sería y igual a la media de y. La media de y la vemos aquí arriba, que me ha dado 5. Pues esto sería 5 más la pendiente, 0,986 periódicos, que multiplica a x menos la media de x, que era 6. Y si representamos en esta parte cuál es la nube de puntos, yo he ido mirando cuáles son los puntos y lo he ido representando por aquí, pues vemos que los puntos están relativamente cerca uno de otro y que si quisiéramos hacer una recta, es una recta que tiene una pendiente de casi 1 y sería aproximadamente, pasa por el 5, 6 en este caso, pues si tiene que pasar por el 5, 6, este sería 1, 2, 3, 4, 5, por el 5, 6, pasaría por este punto y tiene una pendiente de 1. Pues sería aproximadamente así. Vamos a suponer que esto está bien dibujado, ¿vale? Esta sería la recta. Y ya tendríamos dibujada la recta y habiendo estudiado que la correlación realmente entre una variable x y una variable y es fuerte. Apuntamos bien en los apuntes cuáles son todas las fórmulas que hemos usado, que recordamos que eran la media de la x, la media de la y, la covarianza, la desviación típica de x, la desviación típica de la variable y, en este caso también la varianza de x, la varianza de y, que es con la misma fórmula, solo que sin aplicarle la raíz cuadrada, y luego también la correlación, el coeficiente de correlación, que es la covarianza dividido entre la multiplicación de las desviaciones típicas. Y si ya queremos la pendiente de la recta, también la pendiente de la recta, que también es la covarianza, en el numerador es la covarianza, dividido entre la varianza de x. ¿Vale?
Apuntamos toda la fórmula que mañana en clase lo que vamos a trabajar son problemas de estos para calcular rectas y estudiar correlaciones entre una variable y otra.